Ya comenzó la audiencia pública. Déjame los nombres allí de quienes ya están exponiendo en representación de la empresa. Tienen 2 bloques de 10 minutos, tanto Facundo Eduardo Zárate como Héctor Alejandro Díaz, Carlos Raúl María Judé y Carlos María Judé, los asesores legales, Guillermo Horacio Leumann, estos en representación de Tipoca, pero tienen un primer bloque de 10 minutos, pero los mismos, Zárate, Díaz, Judé padre e hijo, y Leumann, así como en primera instancia representan a Tipoca, después también representan a Sendero Guaraní. Tantas veces se ha dicho que son 2 empresas en una, y bueno, en esta audiencia pública queda claramente demostrado aquel interés en romper monopolio que tuvo el llamado a licitación cuando finalmente pudo concluir el renovado contrato con Capital del Monte, lo que fue muy esperado y abrió mucha expectativa, y unos y otros decían necesitamos competencias o competencia. Finalmente eso no ocurrió porque Capital del Monte se bajó y porque quedaron 2 empresas que son una. Por lo tanto, no terminó con esquema de competencia. Y la situación se fue complicando cada vez más ante el contexto económico, cada vez menos usuarios y por ende también menos servicios. Realmente se ha deteriorado el servicio público de transporte urbano. Por unos y otros motivos hay un deterioro que lamentablemente afecta a nuestra ciudadanía. Pero vamos a escuchar lo que está exponiendo la representación de la empresa en vivo en la audiencia pública. Es la primera parte donde tienen esos 2 bloques y después ya vendrá la representación municipal. También tiene participación la Defensoría del Público obereña y algunos pocos vecinos que se inscribieron. Exponen quienes solicitan la actualización tarifaria. De pesos 7.520. Atento entonces a lo explicitado a ustedes en esta audiencia, afirman las concesionarias que queda en evidencia y a la vista de quien lo quiera ver, que el poder concedente deberá con urgencia atender a la situación descripta, reconocer así y atender al costo aquí determinado, y ello ya sea mediante subsidios y o por la vía de actualización del cuadro tarifario, dando de tal modo cumplimiento el concedente a lo que es su obligación legal, respetando los contratos vigentes y aplicando a tal fin las metodologías previstas al efecto que ya he referido. Finalmente expreso entonces que las concesionarias que represento solicitan en este acto al Honorable Consejo Deliberante de Oberá que con urgencia disponga una justa readecuación del cuadro tarifario vigente, que atienda al incremento de costos que son de público conocimiento y también que le asegure la integralidad de la retribución debida a las concesionarias, ello según lo establecen los contratos en curso de ejecución y en especial el artículo 29 de la ordenanza 3045 del 2022 que se aplica a este caso. Muchas gracias. Es el turno del señor Jorge Fabián Pisuti, en representación de la Municipalidad de Oberá, desde el departamento. Hablaba solo una persona, Facundo Eduardo Zárate, en representación de la empresa, por ahí acompañado por los otros asesores, utilizando en un solo bloque los 2 tramos que estaban previstos para una y otra empresa, entre comillas, y ahora el turno de la representación de la Municipalidad de Oberá, a cargo de Jorge Fabián Pisuti. Y autoridades presentes, representantes de las prestatarias, prensa y público en general, muy buenos días. Nos encontramos hoy aquí reunidos para abordar un tema de vital importancia para el funcionamiento cotidiano de nuestra ciudad: la actualización de la tarifa comercial del servicio de transporte público de pasajeros. Como es de conocimiento público, la dinámica económica a nivel nacional presenta variaciones constantes que impactan directamente sobre la estructura de costos de los servicios esenciales.
Nuestro deber desde el Departamento de Movilidad Urbana es garantizar que el servicio de transporte se mantenga continuo y eficiente para todos los ciudadanos de Oberá. Este análisis no es discrecional, sino una obligación impuesta por nuestras normativas locales. Desde el Ejecutivo damos cumplimiento a lo establecido en la ordenanza número 3045, artículo 29 del 4 de marzo de 2022, la cual exige la evaluación de la tarifa cada 4 meses o ante un incremento de costos significativos. Para esta evaluación, hemos realizado un exhaustivo diagnóstico técnico basados en los métodos de cálculos polinómicos estandarizados en todo el país. Los indicadores que observamos prioritariamente son aquellos que más influyen en el costo final del boleto, como ser el salario del personal, el precio del combustible y el valor de las unidades de transporte. En este espíritu de transparencia y de un debate productivo, hemos puesto a disposición de este cuerpo deliberativo y de todos ustedes la información completa. Creemos firmemente que esta mesa de diálogos es el espacio idóneo para que, contando con todos, con la misma información y los mismos conceptos, podamos alcanzar una decisión informada que equilibre la sostenibilidad de la prestación y el beneficio de nuestros usuarios. Hemos escuchado las exposiciones de las prestatarias y ahora en este espacio reiteramos y exponemos todas las herramientas e ítems que consideramos para el análisis del cálculo tarifario. Como todos ya conocen, el país atraviesa una situación económica muy adversa, con aumentos diarios, semanales y mensuales. El transporte público no es ajeno a estos aumentos. Cabe recordar que el último incremento de la tarifa se dio hace más de 6 meses. Por todo esto, analizamos y explicamos todos los costos que demanda la prestataria prestar un servicio. Los costos variables que representan al combustible, lubricante, neumáticos, engrase, lavado y reparación del material rodante. En este mismo ítem se encuentra un componente que contempla la depreciación del material rodante. Esto es la recomposición financiera por el desgaste de los ómnibus desde el inicio de su utilización hasta el periodo de su amortización, que para los análisis propuestos se dan a los 10 años de uso. Los costos fijos directos son los seguros y el control técnico del material rodante, que son componentes en los que no se puede intervenir. Otro componente son los costos del personal de conducción. Este ítem es muy sensible y está atado a las leyes laborales y convenios colectivos de trabajo, en los que el Ejecutivo no tiene injerencia y por lo tanto es un componente que se debe ajustar según las leyes y los convenios vigentes. Los costos fijos directos, como el ítem anterior, son los componentes del personal de tráfico, de mantenimiento y administración que se deben mantener según la legislación vigente. El costo del capital invertido en el material rodante está asociado a la flota que se encuentra a disposición. Así también, el índice de pasajeros por kilómetros, IPK, es el parámetro que nos indica cuánta gente viaja por cada kilómetro que el vehículo recorre y que hoy en día ha registrado una importante disminución, motivo de la situación socioeconómica, la baja de la actividad económica y la utilización de plataformas digitales de transporte privado de pasajeros. Una vez obtenidos todos los datos para el análisis, resulta la tarifa operativa media resultante. Es el ingreso promedio por cada unidad de servicio que una empresa de transporte necesita recibir para cubrir los costos operativos totales, después de considerar cualquier ayuda financiera externa. En términos sencillos, es el costo real por pasajero por kilómetro que debe ser cubierto por la tarifa y o los subsidios. Este valor es fundamental para las autoridades y la empresa para determinar la tarifa del usuario y evaluar la tarifa actual y los subsidios, entendiendo si son suficientes para tener la sostenibilidad económica del servicio.
Queremos destacar la contundente inversión que el municipio está realizando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos destinando importantes recursos a un amplio plan de modernización de la infraestructura, lo cual incluye fuerte inversión en la conectividad. Estamos realizando despliegues sin precedentes para garantizar una conectividad a lo largo y a lo ancho de la ciudad, cerrando la brecha digital y facilitando el acceso a la información y servicios, como así también arbitrando todos los medios para la implementación del transbordo de manera segura, ordenada y transparente, mejorando la integralidad de los refugios. La intervención se extiende a la renovación y la construcción de refugios de transporte, asegurando espacios más seguros, cómodos y modernos para la espera. El transporte gratuito sostenido, además de estas inversiones en infraestructura, el municipio continúa asegurando el transporte gratuito para todos los adultos mayores, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar social. En resumen, estas acciones concretas que demuestran el firme compromiso de la gestión con el desarrollo y la modernización. Por otra parte, es imprescindible agradecer y reconocer la labor excepcional de todo un equipo, cuya dedicación ha sido el motor del éxito. Queremos destacar el compromiso de la comunidad, de las comisiones vecinales y el personal responsable del mantenimiento de refugios, limpieza, pintura, instalación de nuevas estructuras, ordenamiento de las detenciones, señalética, arreglo de las calles y poda de árboles. Gracias a este esfuerzo coordinado y constante hemos logrado establecer un sólido equilibrio en el sistema de transporte. Este balance se traduce directamente en la calidad del servicio que ha operado sin ninguna medida de fuerza mayor. Porque a una ciudad se hace entre todos, cuando todos los actores que componen una ciudad se comprometen, cada uno cumpliendo sus roles desde sus espacios. Para finalizar, quiero destacar la importancia de este espacio participativo en el que escucharemos las opiniones y aportes de los diferentes actores involucrados. Analizaremos las informaciones provistas por cada uno a fin de evaluar todos los elementos para la definición de la tarifa, pero también para tomar nota de las oportunidades de mejora de nuestra ciudad. Desde ya, mis agradecimientos a todos. Es el turno de la señora Claudia Isabel Urrutia, representando a la Defensoría del Pueblo. Dispone de 5 minutos. Está bien ahí. Gracias. Señor presidente, señores concejales, representantes de las empresas prestatarias, vecinos de Oberá. La Defensoría del Pueblo no está hoy aquí para polemizar ni para señalar culpables. Está aquí para cumplir con su deber, ser la voz de los usuarios y defender un derecho básico de la comunidad, que es contar con un servicio de transporte público eficiente, accesible y acorde a las necesidades de nuestra ciudad. Durante estos meses hemos actuado con responsabilidad y por las vías institucionales correspondientes. Solicitamos información técnica, convocamos reuniones y recibimos numerosos reclamos de los vecinos. Lo hicimos con un único objetivo: obtener respuestas y contribuir a mejorar un servicio esencial para la comunidad. Como resultado de estas, se realizan las gestiones y solicitudes recibiendo devolución solamente del municipio, no así de la empresa prestataria. Esta última, al contestar nuestros pedidos de informes, manifestaron su falta de competencia para informar y resolver a esta entidad detalles precisos. En consecuencia,
nos vimos obligados a reiterar solicitudes a los fines de contar con información precisa con la finalidad de evaluación de costos, porque la transparencia en lo que a ello se refiere es el centro de análisis y discusión. De ello derivaría en la conclusión que necesita saber el usuario. Es necesario tener presente, además, que no es fácil ni para la empresa ni para el usuario afrontar los costos excesivos de movilidad cotidiana. Pero se trata de evaluar y esforzarse de manera compartida. Cada uno aporta desde su ámbito, tanto las instituciones como la empresa y el usuario, colaborando en la medida de lo posible para garantizar una relación más justa para todos. Hay que ser objetivos en el análisis en cuestión, ya que la crisis ha llegado al transporte de pasajeros en virtud de las políticas de público y notorio conocimiento esgrimidas por el gobierno nacional, que afectan tajantemente al transporte. Y este análisis no se puede dejar pasar por alto a la hora de evaluar y efectuar un juicio de valor. Sin embargo, la realidad que nos transmiten diariamente los vecinos realmente es preocupante. Hay barrios donde las frecuencias resultan insuficientes. Existen sectores que han quedado prácticamente aislados por la modificación o eliminación de recorridos. Muchos trabajadores llegan tarde a sus empleos. Estudiantes ven dificultado el acceso a las escuelas y pacientes deben afrontar complicaciones para concurrir a centros de salud o al Hospital Samit. Detrás de cada reclamo hay una persona. Hay madres que esperan con sus hijos, hay adultos mayores que dependen del colectivo para acceder a la atención médica. Hay jóvenes que necesitan llegar a sus lugares de estudios y hay trabajadores que no pueden quedar a merced de la incertidumbre. Por eso entendemos que el debate no puede limitarse únicamente a cuestiones empresariales. El transporte público cumple una función social y debe ser analizado desde la perspectiva de los derechos de los usuarios. La información pública es una condición necesaria para generar confianza y para construir soluciones duraderas. Del mismo modo, entendemos que es imprescindible avanzar en una revisión de frecuencias y recorridos, especialmente en los barrios periféricos, donde las dificultades son mayores y donde la ausencia del transporte significa muchas veces la exclusión. La Defensoría del Pueblo reconoce que el cuidado de las unidades y del patrimonio es importante también, para lo cual se apela a la buena predisposición y voluntad de los usuarios a la hora de cuidar las unidades, insistiendo esta Defensoría que es de vital importancia mantener limpieza, orden y cuidado interno de los coches, evitando dañar adrede los asientos, rayando y rompiendo los paneles internos. Pero también considera que las obligaciones deben ser recíprocas, así como se exige respeto y responsabilidad a los usuarios. Las empresas y el Estado deben brindar respuestas oportunas y garantizar un servicio adecuado. Señora Urrutia, se ha cumplido su tiempo. Yo había pedido extensión, perdón. Se autoriza 2 minutos más. Bueno, por ello, desde esta institución venimos a solicitar 3 cuestiones concretas. Primero, la inmediata revisión de frecuencias y recorridos para atender las necesidades reales de la población, respuestas claras sobre el nuevo esquema de transporte y los plazos de implementación previstos. Esta Defensoría solicita al Consejo Deliberante que impulse las medidas necesarias para que haya un trato justo entre la empresa de transporte y los vecinos que usan el servicio, procurando que se atiendan adecuadamente las necesidades de los ciudadanos de la ciudad. Porque el transporte público no es un privilegio, es un servicio esencial y una herramienta de inclusión social, porque el bienestar de los vecinos de Oberá no puede quedar sujeto a indefiniciones ni a decisiones que le priven de algo tan básico como la posibilidad de trasladarse.
La Defensoría del Pueblo seguirá cumpliendo su función con firmeza, responsabilidad y diálogo, pero siempre poniendo en el centro a los usuarios y al interés de la comunidad. Cuando un barrio pierde conectividad, no solo pierde un colectivo, pierde oportunidades. Y cuando un servicio público deja de responder a las necesidades de la gente, es obligación de las instituciones y de todos los actores involucrados encontrar soluciones. Los vecinos de Oberá merecen respuestas y las merecen ahora. Muchas gracias. Es el turno de la señora Eva Miranda. Bueno, exponía con mucha severidad, si se quiere, o firmeza, la defensora del pueblo, Claudia Braga Urrutia, y ahora arrancan los vecinos. El primer nombre de la lista, Eva Miranda, después vendrá Irma Beatriz Araceni, Nicolás Maximiliano Machado, Reina Isabel González y Miguel Ángel Morales, en ese orden. El grupo etario que hemos conformado para defender nuestros derechos. Quería decir en primer lugar... Por lo visto no concurrió la primera de la lista, Eva Miranda, y entonces ya hace uso de la palabra la reconocida referente de adultos mayores municipales, Irma Beatriz Saraceni. Anteriormente podíamos cargar la tarjeta a la mañana, impactaba a la tarde, pero después nos pusieron el horario de 13 a 18 horas. Todo el mundo sabe que los trámites se hacen por la mañana, que las consultas médicas, los estudios médicos se hacen por la mañana. Esto nos obligaría a nosotros a volver por la tarde. O bien quedarnos, por ejemplo, el otro día era hasta la 1, pero averiguo que a partir de la 1 no tenía yo más colectivo. Entonces no me iba a quedar hasta las 3 de la tarde, que comienzan de nuevo los colectivos, porque no sé si saben que hay un momento de la mañana y un momento de la tarde que no hay servicios urbanos. Entonces, creo yo que la municipalidad, la parte de transporte urbano, nos tienen que dar facilidad a nosotros, no darnos dificultades, tienen que facilitarnos. Entonces, convendría, yo propongo que se establezcan 3 horas por la mañana de atención y 2 horas por la tarde. Pero a la tarde, a partir de las 16 horas, que se abren los negocios y otro tipo de cuestiones, de trámites que tenemos que hacer en el centro. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos dificultad nosotros, como los discapacitados, para acceder al colectivo, tanto para subir como para bajar. De alguna manera nos tienen que facilitar. Entonces, no quiero hablar acerca de los discapacitados porque creo que hay una persona que va a hablar de eso seguramente. Miguel Molina creo que se llama el señor discapacitado. Bueno. Pero sí, nosotros somos discapacitados en cierta medida, somos un grupo vulnerable. Por lo tanto, o se establece un escalón más, o nos permiten bajar por adelante, que es más fácil, según gente de mi edad me dice, es más accesible subir y bajar por la parte de adelante. De alguna manera que la gente pueda subir sin tanta dificultad. Otra cuestión, averiguo yo que en cuanto a la discapacidad, y está viendo la ley esta 25.431, artículo 22 de discapacidad, que en los transportes urbanos se tienen que destinar 2 asientos para discapacitados. ¿Por qué no 2 asientos para adultos mayores o embarazadas, que somos los grupos vulnerables y con dificultades?
Entonces yo creo que, pero por otro lado, si hay 2 asientos disponibles, que estén expuestos para toda la gente, que haya un cartel bien visible que diga, que pongan en el asiento, en el recuesto, que pongan discapacitados, ¿no es cierto? 2. Y 2 adultos mayores o embarazadas. Además, quiero agregar que también en los grupos vulnerables habría que agregar en la ordenanza padres con niños menores de 3 años, como consta en la ley provincial. Eso hay que agregar. Bueno, lo que quiero decir es que también pasa con las colas, por ejemplo, diferenciadas en los supermercados. Es algo muy pequeño que la mayoría desconoce que hay una cola destinada. Entonces, las cuestiones hay que hacerlas visibles, hay que armar una ordenanza que proponga esto, por ejemplo, 2 lugares más, y entonces se pone ordenanza municipal número tanto, Municipalidad Oberá, para que tenga fuerza legal, porque nosotros estamos a expensas de la solidaridad, la humanidad de los jóvenes que nos den los asientos, que algunos lo hacen y otros no. Señora Saraceni, ya ha cumplido su tiempo. Bueno, entonces solamente esto, que lo consideren por favor, y muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Es el turno de Nicolás Maximiliano Machado. También dispone de 5 minutos. Sí. Buenos días a todos, señor presidente del lugar. Buenos días a los concejales, a los vecinos y también a los representantes de la empresa. En primer lugar, entiendo que el tema del aumento de los colectivos, de los boletos como tal, es sumamente importante, pero también debemos analizar y ver el caso de los vecinos como tal, de los problemas que tenemos todos, el tema si los servicios se están cumpliendo de manera adecuada. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, debemos analizar el tema de la frecuencia, el por qué los servicios pasan de manera, digamos, de manera descontinua, en el sentido de que, por ejemplo, hay un horario que tenemos, por ejemplo, se me ocurre decir a las 2 de la tarde, aparece 2 colectivos al mismo tiempo, y después pasa de que después, más adelante, no hay colectivo como tal. Eso es algo que se me suele suceder a mí, en cuanto yo soy estudiante de una facultad. Entonces, por ahí, en mi situación, por ahí se me resulta complicado en el tema de por ahí poder llegar tarde a la facultad como tal, en el tema de los vecinos también, en el tema que necesitan trabajar, en el tema de las personas que necesitan atención en cuanto a los hospitales. Entonces, yo creo que ese es un punto que se debería tener en cuenta. En segundo lugar, yo creo que otro punto fundamental, yo creo que es el tema de la falta de información como tal. Me baso en ejemplos concretos, como por ejemplo la información en las paraditas de colectivos, que es fundamental, porque a veces por ahí pasa que hay colectivos o que no pasan, lo que sea, y por ahí los vecinos desconocen de estas medidas. Y yo creo que fundamentalmente el tema de la información es sumamente importante. En tercer lugar, que complementa con el tema de la información, es la falta de accesibilidad. En primer lugar, me baso en decir el tema de las personas que tienen discapacidad motriz, que se le dificulta el tema de movilizarse, en el tema de las rampas de los colectivos, en el tema de nosotros, como dijo la señora recién, que habló recién, con el tema de que por ahí, a mí, por ejemplo, en lo personal, me resulta mucho más fácil bajar en la puerta de adelante, porque a veces pasa que hay mucha gente y a veces se me hace imposible, digamos, recorrer hasta la puerta de atrás. También, en base a la accesibilidad, también se refiere mucho justamente a eso, el tema de la falta de información como tal, que podemos tener accesibilidad a la información. Entiendo que por ahí muchas veces pasa de que hay plataformas digitales, pero no todo el mundo tiene acceso a dichas plataformas como tal, sino que también me refiero a que esa información sea garantizados con respecto a las paraditas y en esos lugares. Quiero concluir que el derecho
del transporte público no es un lujo, sino que es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de Oberá. Y yo creo que esto correspondería a que estaría bueno que esos servicios sean cumplidos, por el hecho de que, en primer lugar, creo que todos vamos a estar súper mejor en ese sentido, de diferentes problemáticas, situaciones que tenemos cada uno. Y en segundo lugar, yo creo que eso también ayudaría mucho al crecimiento de la ciudad de Oberá, porque si hay un mejor servicio como tal, esto nos sirve mucho el desarrollo de la ciudad, porque la gente puede seguir con sus trabajos, el tema de los estudios y el bienestar de los ciudadanos, que es una seguridad muy, pero muy importante. Entonces, quiero pedirle a los representantes de la empresa que están aquí hoy aquí, que si van al tema de los aumentos, que analicen cada caso y verifiquen si el tema de los servicios como tal se están cumpliendo de manera adecuada. Muchas gracias. Es el turno de Reina Isabel González. Dispone de 5 minutos. Yo tenía que bajar. Ahí está. Hola. Buenos días a todos. Señor presidente, señores concejales, señora defensor del pueblo, en primer lugar, dar gracias a Dios que me permite estar acá, en este lugar tan importante que es una banca pública. En realidad, escuché atentamente, señor representante de las empresas, a cada uno. Hay muchos artículos, mucho informe, que también conozco la Carta Orgánica, porque he tenido el placer de ser candidata a defensor del pueblo, y también pude deducir ahí que no siempre ganar es poder. Me llamo Reina Isabel González. Señores vecinos, estoy en esta banca hoy representando a los ciudadanos obereños. Estoy acá con mucha responsabilidad y respeto hacia cada uno. Estoy representando a los que todos los días nos levantamos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a los niños al médico, a la escuela, los adultos mayores que van a un turno con este clima crudo que estamos pasando. No vengo a pedir un favor, sino que vengo a pedir que se cumpla lo que se firmó el 3 de diciembre del 2025 en esa audiencia pública, donde muy pocos usuarios asistieron a esa audiencia, porque de verdad creo que el ciudadano está cansado de pedir, de venir y de no ser escuchado. En dicha audiencia, la empresa Next y Tipoca pedía un aumento, el boleto de 6.299 pesos por kilómetro recorrido. A lo que el defensor de ese entonces, don Carlos Arenal, respondió que el proyecto estaba en pañales porque no estaba siendo cumplido lo firmado en nombre de todos los ciudadanos. Y en ese entonces también denunció el manejo de las empresas, poca frecuencia, funcionando en malos estados las unidades. Y mientras tanto, ¿qué pagamos hoy? Desde el 1 de enero del 2026 pagamos en efectivo el boleto 1.800, con QR 1.321, un boleto digital de con QR pagamos 1.321, el boleto digital 1.447 y en efectivo 1.900. Esto lo hacemos con un servicio que no llega a horario,
que nos deja a pie a cualquier hora, con unidades rotas, sin frecuencia en los barrios más alejados y con choferes que hacen lo que pueden. No se puede pedir más por menos servicio. No es justo para una familia donde trabajan 3 o 4 integrantes que tenga que pagar esa cantidad de boletos por día y no poder cumplir, llegar a horario a su trabajo. Porque no se cumple, no es secreto, no se cumple ni con lo mínimo. Ahora, pregunto a los que nos representan, ¿es imposible desde los lugares que corresponde, dícese Ejecutivo, Consejo Deliberante, Defensor del Pueblo, no aprobar un aumento hasta que se audite el cumplimiento del control actual? Primero el servicio, después la tarifa. Exigir un plan de mejora inmediato, restitución de las líneas recortadas, control técnico de las unidades, publicar y cumplir con los horarios, iluminar los refugios de esperas, crear una mesa de usuario con participación vecinal obligatoria en cada revisión de tarifa. No puede pasar una audiencia con ciudadanos ausentes mientras se decide el bolsillo del laburante, del que se levanta todos los días para pelearla, como todos lo sabemos. Ahora pregunto, señores concejales, señora Defensor del Pueblo, ¿pueden mirarnos y decirnos que todo está bien? ¿Pueden explicarle a una mamá que su hijo que trabaja y estudia a la noche vuelve a la casa caminando porque no hay colectivo, porque no se cumple, expuesto a las inseguridades que hay, que es de conocimiento público en Oberá? Señora González, ¿cómo explicar? Se ha cumplido su tiempo. Bueno, había mucho que hablar. Solamente le quiero decir a los señores concejales que piensen antes de este aumento. Si aumentan, no están legislando para Oberá, están siendo cómplices y dejando a la deriva a los usuarios, a los ciudadanos de Oberá, a los que le votamos para que nos representen. Y en este momento no estamos siendo representados. Muchas gracias. Bueno, así cerraba su participación Reina Isabel González. Queda un último testimonio de Miguel Ángel Morales, a quien ya se lo está convocando y con quien se cerrará la lista de los ciudadanos inscriptos para participar de esta audiencia pública. Morales es un referente barrial de permanente participación, que ya ha estado en otras audiencias y que solicitó una extensión del plazo de 5 minutos como tuvieron los anteriores vecinos a 10 minutos. Ahí estamos viendo si está o no presente Morales, que recordamos se moviliza con su silla de ruedas, ¿no? Con la que ya se maneja muy bien Miguel, pero claro, ante una jornada de estas inclemencias climáticas habrá que ver. Aparentemente no pudo hacerse presente. Vamos a escuchar cómo cierra el presidente del Consejo todo esto. La próxima. No, ahora voy a chequear. No, hubo varios vecinos que se inscribieron online, nos llegó correctamente, sí, no sé qué. ¿Cómo? ¿Estando acá en Misiones? Sí. Claro, el problema es cuando sale la provincia, el sistema. Bien, vamos a tomarlo en cuenta, pero la UBA dice que el sistema está solo. Vamos a tomarlo Evidentemente en cuenta. comenzó a hablar un vecino que se hizo presente, pero sin haberse inscrito, sin estar en el listado previsto para la audiencia, cumpliendo todas las formas y la normativa, y está haciendo algún planteo que inicialmente el
el presidente dijo estarán atendiendo. De alguna manera se le da el uso de la palabra, pero sin acceder al micrófono que han usado los distintos ciudadanos inscriptos para la audiencia. De todas maneras, ¿se lo está escuchando? Gracias. No, era solo para aclarar eso nomás, porque por ahí se hacen planteos, ¿no? Pero la idea es hacer una pregunta concisa para alguno de los representantes. Bueno, finalmente el presidente del Consejo Deliberante le pide que haga una pregunta precisa, si quiere, a alguna de las partes. Bueno, así está culminando esta audiencia que ha cumplido con todo lo que estaba previsto, la exposición de la parte empresaria, la representación de la Municipalidad de Oberá, como siempre a cargo de Jorge Fabián Pizzuti, de ese Departamento de Movilidad Urbana. Posteriormente hemos escuchado a la Defensora del Pueblo, y luego los vecinos que se inscribieron con 2 ausencias. Eran 5 los inscriptos y solamente 3 finalmente estuvieron presentes, y los pudimos escuchar tanto a Irma Saraceni como a Nicolás Maximiliano Machado y a Reina Isabel González. De esta manera, los distintos testimonios previstos en dicha audiencia pública número 25, entonces, que está culminando en el Consejo Deliberante obereño. Por el profesionalismo, por el trabajo de producción, por el servicio informativo, por el tratamiento de la noticia. Cuentas Claras es la mejor propuesta periodística de la provincia. Publicite en la radio 3755 525819.